Bueno, vamos a iniciar entonces. ¿Cómo definimos la litiasis urinaria? Es la presencia de un cálculo en cualquier parte del árbol urinario o en cualquier parte de la economía del árbol urinario, ¿sí? Es un trastorno complejo, multifactorial. O sea, hay una serie de factores que se tienen que suscitar para que se genere un cálculo en la vía urinaria, ¿sí? Y eso, bueno, y eso es lo que se denomina enfermedad litiásica. Quiero hacer una aclaración. La enfermedad litiásica se suscita en un paciente que tiene cálculos a repetición. No tiene una enfermedad litiásica el paciente que tiene un cálculo hoy por un fenómeno X que ya vamos a ir viendo a medida que transcurra la charla, sino un paciente que tiene alguna alteración permanente en el árbol urinario o en su organismo que genere dicho factor. Hay un porcentaje de la población que es mucho más alto que el 2 al 5% de los cálculos, al menos acá en el norte de la República Argentina. Sí, hay una alta incidencia de 3 veces más en el sexo masculino que en el femenino. Y va a depender mucho de la variabilidad geográfica que mucho tiene que ver con lo que es la dieta y con lo que es el factor climático, ¿sí? También hay antecedentes familiares en vista de que hay enfermedades genéticas que se transmiten a través de las familias y que predisponen a una enfermedad que puede ser recurrente. En la fisiopatología, nosotros sabemos que los cálculos se forman en la papila renal, ¿sí? Después de que forma de núcleo. Después de eso cristaliza y el cálculo se forma y cae a la vía excretora, ¿sí? Otras veces se desarrollan dentro de la vía excretora por otros factores, que pueden ser la falta de ingesta de líquido, la sobresaturación de la orina o la presencia, por ejemplo, de un estancamiento en la orina por una malformación congénita, por ejemplo, o la presencia de un cuerpo extraño. La orina contiene cristales que forman una masa sólida, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que predisponen a formar un cálculo urinario? El estancamiento de la orina, una infección urinaria, déficit o falta de sustancias que solubilizan la orina y alguna deshidratación, que puede ser pacientes con diarrea, con sudoración profusa o los fenómenos ambientales en donde generan una deshidratación masiva, ¿sí? Y un caso especial en donde hay presencia de cuerpos extraños dentro de los tejidos de la vía urinaria. Por ejemplo, en una cirugía del árbol urinario, suturar la vía urinaria con un hilo irreabsorbible. Esto es el proceso de formación, digamos. Primero se suscita la nucleación, después hay un crecimiento de los cristales, se agregan los cristales a la nucleación, hay un defecto en los inhibidores de la formación del cálculo y un aumento en los promotores de la formación del mismo. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Hay factores que son predisponentes, en donde el factor número 1 es la deshidratación. El paciente, sobre todo acá en el norte argentino, que tiene una falta de ingesta de líquido, indefectiblemente va a tener un aumento de la concentración de la orina. Ese sedimento urinario, que va a estar hiperconcentrado, va a generar una facilitación en la cristalización de un núcleo. Y eso va a generar un cálculo, ¿sí? La disminución de factores solubilizantes, como el magnesio, por ejemplo, la presencia de cuerpos extraños, que era lo que hablábamos recién, variaciones en el pH urinario, un estancamiento en la orina, que se puede suscitar, por ejemplo, por una malformación congénita, por una enfermedad como una vejiga neurogénica, como un mielomeningocele, y la presencia de infecciones urinarias. Ojo, un
una infección urinaria en una niñita joven, con vida sexual activa, y que predisponga, no va a generar un cálculo en la vía urinaria. Pero sí, el paciente que tiene, por ejemplo, en los pacientes añosos que tienen una hipertrofia prostática, que tienen un residuo postmiccional alto, lo más probable es que tengan litiasis vesical, por ejemplo, ¿sí? Un aumento en la concentración de los cristales que surgen como consecuencia de la falta de ingesta de líquido y de la falta de solubilización. De hecho, una disminución en el aporte de líquido va a generar una precipitación y finalmente la formación de un cálculo. La presencia de un cálculo en la vía urinaria no habla de una enfermedad litiásica. Ergo, la eliminación o la extracción de un cálculo en la vía urinaria no genera una curación de la enfermedad. Sobre todo cuando el paciente tiene una predisposición a seguir formando. Lo que hay que hacer es tender a corregir todas las modificaciones del órgano. Por ejemplo, si el paciente tiene un síndrome de la unión pielo-ureteral, o sea, una estrechez entre el uréter y la pelvis renal, lo que hay que hacer es resolver eso para que no haya un éxtasis urinario por arriba del stop. Entonces, eso va a generar la resolución del problema. Te vas. Estas son las composiciones: calcio, ácido úrico, estrubita, cistina y algunos infecciosos. ¿Cuál es la clínica? La clínica va a depender básicamente del tamaño, de la localización, del grado de obstrucción que genere el cálculo y de las complicaciones que puedan suscitar los cálculos en la distinta anatomía del árbol urinario. Algunos serán tan pequeños que se eliminen en forma espontánea, ¿sí? Y otros van a generar el pasaje de la litiasis en el árbol urinario, va a generar el popular o el conocido cólico nefrítico o cólico renal, ¿sí? Hay dos teorías que hablan de cuál es el motivo por el cual el cólico renal genera la sintomatología. El primero de ellos habla del espasmo que se genera por arriba del stop en el árbol urinario con la necesidad de progresar el cálculo o el lito urinario. El segundo habla de las espículas que raspan la mucosa del urotelio en su necesidad por ser eliminada. Ahora, sabiendo estas dos teorías, si hay un cálculo que ha generado un cólico renal y ese cálculo se impacta en la vía urinaria, por ejemplo, que haya migrado de la pelvis renal y se impacte en el uréter medio o en el uréter distal, y de repente deje de doler, pueden haber pasado dos cosas. La primera de ellas es que no haya espasmos, como consecuencia del agotamiento del árbol urinario por arriba del stop. Al estar agotado, no va a funcionar más hasta que se desobstruya. ¿Qué riesgo puede traer esto? Y esto puede traer aparejado el riesgo de que el paciente ya no tiene sintomatología, no vuelve a la consulta y se genera una uronefrosis, o sea, una dilatación del árbol urinario por ese stop que el día de mañana va a llevar a tener que sacar el riñón en vez de resolver el problema obstructivo, pues ese riñón ya no funciona más. Y después todas las complicaciones que en los próximos slides vamos a exponer. El diagnóstico es muy simple, digamos, con los métodos complementarios, con la anamnesis y con el examen físico del paciente. Todos los métodos complementarios nos sirven en mayor o menor medida y el sedimento urinario, pero ninguno es tan patognomónico como la tomografía axial computada
helicoidal de cortes finos sin contraste endovenoso. Eso muestra la presencia del lito, el tamaño del lito, la ubicación del lito, el número de litos, y nos da un informe extra sumamente importante para los cirujanos, que es la dureza del cálculo que se mide en unidades Hansfield, tomográficas. A mayor cantidad de unidades, mayor dureza de la litiasis. Acá vemos una ecografía que muestra la corteza renal y el dibujo de los cálices uronefróticos como consecuencia de una imagen que genera una sombra acústica posterior, ¿sí? Que es un lito. Acá se ve otro lito en el riñón. Acá se ve el uréter medio con una litiasis múltiple endoureteral en una ecografía. Acá vemos una radiografía que muestra una litiasis ureteral media, una litiasis piélica o impactada en la unión urétero-piélica del lado izquierdo, y acá vemos un cálculo que tiene un molde del uréter inferior. Ahora, en esta radiografía, nosotros podemos ver todas las imágenes que sean radioopacas, de cálculos que sean infecciosos, más frecuentes que son de oxalato de calcio, mono o dihidratado. Aquellos que son de cistina, de estrubita o que sean de ácido úrico, que son los más frecuentes, son radiolúcidos y en una radiografía no se van a ver. En una ecografía sí, porque van a mostrar sombra sónica, siempre y cuando estén ubicados en lugares que sean anecogénicos, como por ejemplo una uronefrosis o una vejiga llena de líquido. Acá vemos una litiasis calicilar inferior de acuerdo a la topografía renal derecha. Acá se nos suscita un gran problema resolutivo a los médicos urólogos que somos cirujanos y que hacemos cirugía mini-invasiva. Este cálculo tiene la forma de un coral y tiene todos los ambientes, por decirlo de alguna manera, renales ocupados. Los cálices superiores con su cuello, los cálices medios, el cáliz inferior e incluso la pelvis renal y el molde ureteral superior. Esto es una litiasis coraliforme. Acá se la ve ampliada. Este paciente no tiene estos semejantes cálculos por tomar poco líquido. Este paciente tiene una enfermedad litiásica, ¿sí? Que podrá ser, por ejemplo, un hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Donde hay un exceso en la absorción del calcio y en la generación del mismo. Este es un urograma excretor, hoy un poco en desuso, de ese cálculo coraliforme. ¿Para qué nos puede servir? Nos sirve para saber si el riñón funciona o no. Entonces, fíjense, este era el cálculo coraliforme que nosotros hemos visto en las radiografías anteriores. Y el riñón funciona perfectamente bien. Tiene un poco de retardo con respecto al contralateral, pero el riñón izquierdo funciona bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sacar el riñón? No, de ninguna manera, hay que sacar el cálculo. Esta es otra paciente con otra litiasis coraliforme completa. Fíjense cómo están todas las cavidades renales llenas de cálculo, ocupadas en su totalidad por un cálculo. En esta paciente que operamos hace muchos años en el Hospital Centro de Salud, limpiamos absolutamente todo el cálculo. Pero observen qué nos ha faltado. Nunca pudimos limpiar el cálculo más importante, que era el drenaje de la vía renal hacia el uréter superior. Acá quedó un molde, un tapón ureteral superior.
Aquí está la tomografía de esa paciente un año después de la cirugía. Una uronefrosis severa con una falta de relación córtico-medular, lo que habla de una anulación funcional renal izquierda. Esta fue la resolución del paciente. ¿Se escucha bien eso? Sí, doctor. Sí. Ok, Sí, doctor. ok. Muy bien. Yo lo voy a ir relatando. Se colocan unos trócares. ¿Sí? Esto se hizo por la fosa lumbar. Estamos abriendo ahí la fascia de Gerota. Eso que ven ahí es la masa renal. Está totalmente dilatada y uronefrótica. Ese es el polo superior de... Ahí lo que hacemos es abrir el riñón. Fíjense la cantidad de orina contaminada, purulenta, que tiene ese riñón, que ya no tiene nada de funcionamiento. Esa es la cavidad, la bolsa uronefrótica por dentro. Ahí logramos ver el pedículo renal. Eso que está acá clipándose es la arteria renal y esto que está acá en el frente, la vena renal izquierda. Se clipa la arteria de un lado del otro y se secciona con una tijera laparoscópica. Ahí se diseca la vena renal izquierda. En esa época trabajamos con ese tipo de clips. Hoy se usa otra cosa que ya lo vamos a ver más adelante también. Ahí se secciona la vena renal. Ese es el uréter, que se liga también con un nudo extracorpóreo. Y ahí se secciona también con una tijera con electrofulguración. Fíjense cómo queda el riñón. Es como una bolsa amorfa que se pone en una bolsa y después se lo saca al exterior, ¿sí? Todo como consecuencia de una litiasis urinaria. ¿Se escucharon mis comentarios durante el video, chicos, con la música? Sí, se escuchó. Ok, perfecto. Seguimos entonces, seguimos. Acá vemos una, acá vemos en el círculo, adentro del círculo, unas imágenes que demuestran una litiasis ureteral calicilar inferior izquierda múltiple, ¿sí? Acá se ve lo mismo, pero una única del lado derecho. Esta es una ecografía que muestra la vejiga y la desembocadura del meato ureteral con una litiasis hiperecogénica con sombra sónica posterior ya casi desembarcando en la vejiga. Esto sería una litiasis ureteral inferior izquierda
impactada. Acá se ve la vejiga también, y el uréter por arriba del cálculo, con sombra sónica posterior, en su trayecto de desembocadura hacia el meato ureteral en la vejiga. Este es un urograma excretor. Acá se ve una gran bolsa uronefrótica con múltiples cálculos, ¿sí?, en lo que se llama ureterocele o litiasis intraureterocele del lado derecho. Acá se ve un urograma excretor con una falta de relleno en la pelvis renal que surge como consecuencia de una litiasis piélica radiolúcida. Este es un urograma excretor en donde los ureteres montan por la cara anterior del riñón en una unión de su polo inferior entre ambos, una malformación congénita llamada riñón en herradura. Este es el estudio más fidedigno para realizar un estudio de la litiasis urinaria. Acá vemos un cálculo, estos son los músculos psoas, un cálculo ureteral inferior derecho, acá vemos un cálculo ureteral medio derecho, acá vemos una tremenda uronefrosis con una desestructuración completa del riñón, consecuencia de una litiasis piélica izquierda. Este caso clínico exactamente igual, una impactación de una litiasis piélica y ureteral superior. Muy bien, ya hemos hecho el diagnóstico, ya hemos hecho el tratamiento, ya hemos hecho el diagnóstico, los métodos complementarios, y ahora tenemos que ver el tratamiento. El tratamiento va a depender básicamente del número, del tamaño, de la consistencia, de la ubicación, ¿sí?, en relación a la anatomía del árbol urinario, ¿sí?, y de la bilateralidad del mismo. Podrá ser no quirúrgico, donde se hace un tratamiento, por ejemplo, que se denomina quimiolisis o litotripsia extracorpórea, que hoy está bastante en desuso, y en general técnicas mini-invasivas, que ahora me voy a referir a ellas, o lo que está absolutamente en desuso, que son las cirugías a cielo abierto. La nefrolitotricia percutánea es una técnica mini-invasiva que aborda al riñón a través de la piel y que se puede hacer en decúbito dorsal o en decúbito ventral, ¿sí? O sea, boca abajo o boca arriba. En la técnica de punción, uno entra con una aguja a través del cáliz inferior, inyecta contraste y después pone una guía para tratar de dilatar y poner este tubito azul que se llama Amplatz, que tiene tiene más o menos 26 French, para poner un equipamiento que se llama, esto es la dilatación del trayecto, para lograr pasar este equipo que se llama nefroscopio, ¿sí? La técnica, una vez que uno tiene el cálculo enfrente para romper, la litotricia se hace con energía electrohidráulica, ultrasónica, neumática en su mayoría, ¿sí? Y hoy estamos de lujo con una técnica, con una técnica de desintegración, con una energía, perdón, de desintegración, que es el láser Holm. Una vez que uno ha fracturado el cálculo y tiene el tamaño adecuado para pasar por el tubito que se llama Amplatz, se puede sacar con extracción de cálculos de una pinza bidente, tridente o una canastilla de 4 hilos que se llama canastilla de Dornia. Acá les voy a mostrar rápidamente una técnica de litotricia percutánea
Esta era una paciente de sexo femenino de 28 años de edad, puérpera, con antecedentes de cólicos renales derechos a repetición e infecciones urinarias recurrentes. Acá se ve una radiografía con una litiasis piélica que no deja pasar el contraste. Acá estamos por radioscopía. Acá se hace una endoscopía y ahí se pone un catéter ureteral en el meato ureteral. Ups, perdón. Perdón. Bueno, les decía, seguimos viendo esto. Voy a tratar de no tocar el cursor. Esto es una endoscopía que se hace para buscar el meato ureteral, ese es el meato del lado derecho, se pone un catéter, se tiñe la vía excretora superior y de esa manera nosotros tenemos un ureterograma o ureterografía o pielografía ascendente en donde teñimos la vía urinaria superior y a través de eso es que tratamos de acceder por vía percutánea al riñón afectado. Ahí está ascendiendo el el catéter, y llegó a la pelvis renal y está subiendo hacia el cáliz superior. Ahí lo que hacemos es sacar el equipamiento, que se llama cistoscopio, dejando el catéter adentro, que nos sirve para teñir la vía urinaria. En ese momento, hace muchos años, dábamos vuelta al paciente para ponerlo boca abajo. Hoy hemos aprendido una técnica más moderna donde no tenemos que movilizar al paciente y lo hacemos directamente boca arriba. Ahí tratamos de buscar el lugar de punción, teniendo en cuenta la cresta ilíaca anterosuperior y el borde inferior de la duodécima costilla del lado afectado, y hacia afuera con la columna vertebral. Ahí se ve claramente la 11 y la 12, se dibuja la cresta ilíaca y la línea axilar anterior. En ese espacio es nuestro espacio de punción renal. Tratamos de hacer una vista ecográfica, esto es solo para la docencia hoy en día, porque prácticamente hacemos todo actualmente con radioscopía. Ahí buscamos por radioscopía. Se hace una pequeña incisión con el bisturí. Y posteriormente se accede con una aguja de 18 gauge que tiene que entrar por el cáliz inferior del riñón afectado. Todo esto se hace por visión radioscópica mientras se tiñe la vía urinaria a través del catéter ureteral que se puso en primera instancia. Se saca el punzón y se ve cómo por la camisa de la aguja viene orina. Eso nos garantiza que estamos dentro de la vía urinaria. Se pasa una guía y a través de la guía se dilata el trayecto percutáneo. Hay un sinfín de técnicas de dilatación. Nosotros usamos la de los dilatadores telescopados metálicos de Alken. Si bien esto, chicos, no es necesario que lo sepan para el examen, sí me parece sumamente importante que entiendan cómo los urólogos sacamos cálculos de gran tamaño del riñón sin hacer un tajo a los pacientes.
Y así se va dilatando sobre un metal sobre otro. Fíjense cómo va ganando calibre y la técnica de rodamiento entre los dedos hasta lograr pasar, fíjense lo grueso que está ese, que es el último, ya es el de 27 French, y por arriba de ese va el tubito azul que se llama Amplatz. Ese Amplatz es el que une el exterior con, ese es el tubito azul que se ve ahí, la guía por dentro, y a través de ese tubito entramos con el nefroscopio. Bueno, para no dilatar tanto este video y no aburrirlos, ahora vamos a entrar, vamos a buscar el cálculo, después ese cálculo grande se fracciona con la energía electrohidráulica o en esta, ahí está la varilla de presión neumática. Voy a mostrarles nada más que ven cómo se fractura el cálculo. Cuando el cálculo tiene pedazos que son menores al diámetro del tubito azul, que se llama, se lo toma con una pinza vidente o tridente y se lo saca hacia afuera. Acá estoy tomando con una pinza de 3 dientes. Y fíjense cómo en un momento vamos a ver azul. Ahí está azul. Significa que ese cálculo, ese fragmento del cálculo grande, ¿sí?, va saliendo hacia afuera a través del Amplatz, ¿sí? Una vez que se deja el riñón limpio, se coloca una derivación del riñón hacia afuera que se llama nefrostomía, ¿sí? Esa es la técnica, no tiene importancia. Estas son las fotos. ¿Sí? Esta es la unión del riñón hacia afuera a través del Amplatz. El Amplatz está cortado en el medio. Acá bajo visión directa yo lo coloco y acá saco la sonda a través del Amplatz que está cortado. Este es otro caso clínico que tiene una uronefrosis del lado izquierdo con un riñón derecho contralateral absolutamente normal por un urograma excretor. Acá he puesto RX directa, pero es un urograma excretor donde muestra un stop a nivel del uréter medio, ¿sí? Esto es la forma de sacar un cálculo del uréter medio por una ureterolitotomía lumboscópica, ¿sí? Acá lo que se hace es acceder a la fosa lumbar con los trócares, se busca el lugar donde está el uréter está deformado por una impronta que nos muestra a nosotros dónde está el cálculo, ¿sí? Se abre el uréter con un bisturí, laparoscópico, por supuesto. Ahí se ve, se toma una pinza y se ve cómo sale el cálculo de adentro del uréter. Después se cierra el uréter con hilo reabsorbible para no generar otro cálculo. Se deja un drenaje y se da por finalizado el procedimiento. Esta es la radiografía directa postoperatoria, donde no se ve absolutamente ninguna imagen radioopaca en ese riñón que fue operado. Estos son los resultados cosméticos. Se pone solamente una incisión de centímetro
en el lado para una cámara para ver, un trocar para la mano derecha y un trocar para la mano izquierda. Se lo opera el paciente hoy a la mañana y el paciente hoy a la noche se va a su casa. La técnica lumboscópica accede por vía mini-invasiva al retroperitoneo. Se llama lumboscopía o retroperitoneoscopía. Cuando uno accede por adelante, se llama laparoscopía. Bueno, acá, este video es explicado. Este ha sido uno de los profesores que me ha enseñado a operar a mí. En este video mostramos un caso Así de que pielolitotomía laparoscópica los dejo escuchar, transperitoneal son 3 en un minutos. riñón en herradura. Paciente masculino de 38 años de edad que presenta un lito piélico derecho sintomático. Si bien abordamos la litiasis en forma laparoscópica extraperitoneal, en este caso hemos decidido abordarlo transperitoneal por las características anatómicas. Observamos la liberación de adherencias del colon de una apendicectomía previa. Realizamos una movilización del colon derecho, exponiéndonos el polo inferior renal. Debido a la característica anatómica de la unión pielo-ureteral, no fue necesario realizar una maniobra de Kocher. Fíjense cómo se levanta el hígado del lado derecho, ahí al fondo. Como detalle, digamos. Disección del uréter, observándose una inserción alta en la pelvis. Durante la disección se ha producido una apertura piélica, que hemos aprovechado ampliándola para la extracción del lito. Observaremos a continuación una secuencia del cierre de la pilotomía con un surcet de polilactina 3,0. Bueno, eso. Ahora, ya para terminar la clase, donde han visto ya todas las resoluciones prácticamente, quiero mostrarles cómo el láser Holmium funciona. Se usa un equipamiento flexible, esto ya es muy específico. Entonces, se usa un equipamiento, es muy específico, digamos, en la resolución, pero eso en cálculos
que son muy pequeños para tratar de entrar por cirugía percutánea, donde uno entra a una gran cavidad, que es la cavidad renal y que habitualmente está uronefrótica. Entonces el láser lo que hace es buscar los cálculos pequeños, los fracciona y en ese fraccionamiento después los puede extraer, como en la foto esta inferior, en un tubo que entra por adentro del uréter, ¿sí? Así que bueno. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Recién veo las preguntas. Buenas tardes a todos. A todos los que saludaron. Hola doctor, yo tengo una pregunta. Con mucho gusto. ¿Los cálculos coraliformes que se veían en la radiografía eran de calcio o de estrubita? Siempre los cálculos que se ven en una radiografía son radioopacos. La única forma de saber de qué son los cálculos es si uno los manda a analizar, pero uno puede intuir en el resultado, digamos, del estudio, que de acuerdo a las unidades Hansfield que tiene por tomografía, puede intuir si son de calcio o si son infecciosos o si son de otra cosa. Pero uno no entra a quirófano sabiendo de qué son los cálculos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, espero que haya sido de su agrado el coloquio, que les haya servido. Así que los libero entonces. ¿Mm? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Disculpe, Gracias, doctor. ¿en qué caso se Gracias, daba? doctor. ¿Qué caso se daba? Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Muy buena la clase, doctor. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Hay alguien que estaba haciendo una pregunta o no? Hay alguien que está preguntando, doctor. No, iba a preguntar en qué caso se daba, se hacían la litotomía extracorpórea. Bueno, muy buena pregunta. Hoy prácticamente todos los cálculos que son para litosis extracorpórea los estamos resolviendo por CIR, que es un procedimiento endurológico flexible con litotripsia láser. Pero se hace generalmente en cálculos que tienen hasta 1 centímetro de diámetro en la unidad renal. Buenísimo, gracias. Muy bien. Ahí en el chat preguntaron algo más. A ver, con mucho gusto. Dice, de los procedimientos que mostró, ¿cuál es el más utilizado actualmente? No, es que cada uno tiene su indicación. Entonces, no hay uno que sea el más utilizado. Porque si el más utilizado son las piedras que son pequeñas, que están impactadas en el uréter inferior. Entonces, uno de los más utilizados es la endurología con litoextracción. Pero depende el procedimiento se selecciona en base al tamaño del cálculo, ubicación del cálculo, número del cálculo y la anatomía del paciente. Claro, listo, gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias, Están doctor. liberados. Muy linda la clase.